La pasión por viajar y por los idiomas forma parte de las células de esta aragonesa sin fronteras. Por eso dedicó un hasta luego a su tierra hace 15 años y abrazó el mundo. Jaione encontró el amor en Roma y desde hace 8 años ella y su familia celebran la Navidad desde una de las ciudades más bonitas de Europa, París. Jaione. Laura, hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿ça va? Ça va bien. Et toi? Ça va très bien. Bueno, Laura, bienvenue a Paris. ¡Oh, la, la! Vaya sitios escogido para empezar. Sí, en la Torre Eiffel lo que hacen en Navidades, en el primer piso montan una pista de hielo y se va a patinar allí, sí. Pero no solo está la Torre Eiffel, un poquito al fondo Notre Dame, Les Invalides. Este sitio refleja un poco cómo es París, ¿no? Artistas, música, sí. Buena vista. Sí, 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 tiene mucho encanto esta ciudad. Normalmente esta zona que está llena de gente, sí. Está todo vallado, ¿pasa algo? Es porque en invierno lo que hacen aquí es dejar reposar al césped, entonces no se puede pisar en ningún parque. ¿Cuánto tiempo llevas caminando por los parques de esta ciudad? En París llevo 8, pero en total llevo 15. Viajar y aprender idiomas ha sido siempre parte de nuestra familia y de lo que hemos hecho en casa. Lo único que sí que echo de menos es las celebraciones familiares, que están todos allí. ¡Ay, faltamos nosotros! Voy a aprovechar a mandar un beso a mis tíos, que son súper fans del programa. ¡Anda! Mis tíos Piri y Fina de Gallur. Acabamos de llegar al castillo de Vaux-le-Vicomte, que era donde os quería traer para Navidad. ¡Es precioso! Es del siglo XVII, de la época de Louis XIV, y fue su ministro de Finanzas quien lo hizo construir, Nicolas Fouquet, y con los 3 grandes artistas de la época hicieron esta maravilla con unos jardines que ahora vais a ver son maravillosos. El mismo rey se sintió inspirado y dijo, quiero los mismos artistas, quiero un castillo igual que este, pero más bestial, y fue cuando se construyó Versalles. Y lo ideal de este sitio es que todavía los propietarios viven aquí, en este lado de los jardines. Ya estamos dentro del castillo y ahora os voy a enseñar una de las cosas mágicas. No solo vamos a vivir el siglo XVII en el castillo, la vamos a vivir en nuestras carnes. Fijaros lo que me voy a poner para hacer la visita. ¿Y esto es parte de la visita? ¿Es opcional? Sí, es opcional, pero vamos, yo aconsejo a todo el mundo que lo haga porque es súper divertido. Ya está. ¿Qué tal me queda? ¿De época? ¿Has viajado en el tiempo? Hemos viajado en el tiempo. Tin, tirirín, tin, tin. Y aquí va la jotera de Zaragoza en el castillo Vaux-le-Vicomte. Esto es lo primero que vemos nada más entrar. Y aquí tenemos a Eric Nodin. Bonjour, ¿Ça va? ¿Ça va bien? Ça va bien, ¿y vous? Très bien, merci. Eric es el responsable de toda la magia de Navidad del castillo Vaux-le-Vicomte, que es absolutamente maravilloso. La famille a décidé de décorer Vaux-le-Vicomte pour accueillir des visiteurs l'hiver. Et ça fait 13 ans maintenant, presque 40 personnes actives pendant ces 10 jours. Il y a 4000 mètres de guirlandes, il y a 17 000 objets, de petits objets, de figurines qu'on va offrir à chaque enfant. Enfin, de Vaux-le-Vicomte, c'est énorme. Llegamos a la sala donde está esta sublime mesa presentada para la cena de Navidad, pues como mi mesa de todos los años de Navidad, ¿eh? La sopa de pescado de mi padre, se la hace todos los años y buenísimo. El ternascos al horno de mi tía Fina, que de segundo, porque hay que comer 2 buenas carnes en Navidad, ¿eh? Sí, qué hambre me está. A mí también. Baby, it's cold outside. I gotta go away. Baby, it's cold. Estos son los jardines de Tuileries, que están justo a la salida del Louvre. Estos jardines son inmensos y además este año ha dado lugar a que pudieran poner un mercado de Noel, que normalmente lo ponen en los Campos Elíseos, y este año han encontrado esta nueva localización para ponerlo. Una de las cosas que obviamente son típicas no solo en París, sino en toda Francia, es el foie gras y el vino de Charente. Pato el primero y Oca el segundo. Siempre se acompaña con una pequeña mermelada, que tienen también millones de mermeladas. Esta mermelada de confit d'oignon, también de higo, se acompaña. Yo sé que lo comen también con picante, lo comen con polvos de chocolate, el foie gras. ¿Qué me dices? Y por supuesto los vinitos. La famosa raclette. ¿Veis que les ponen resistencias? Calientan el queso y luego con una espátula lo hacen bajar y te hacen un sándwich de raclette. Bonjour, monsieur. Bonjour. Le vamos a preguntar qué hacen ellos en Navidades en Francia.
à En Paris? France, pendant les fêtes de Noël, c'est une fête qui est en famille, donc on est avec les enfants, les petits-enfants, et les parents, c'est une fête vraiment familiale. On est facilement une vingtaine à table. Una veintena, 20 Ouais. personas Ouais. en Nochebuena. Genial. Voilà. Y después del salado vamos a darle al morrico con un poquito de el equivalente del turrón de España, con el nougat francés. Nougat. ¿Cuánto pesa? 12 kilos. 12 kilos, 12 kilos. Se hace con claras de huevo, con miel de lavanda y con almendras. Y eso lo mezclan en una especie de calderón también de cobre. Alors pour le cuire, ça nous met 8 heures. Es como gomoso Es un también. turrón blando. Turrón blando. Vamos a probar. No duro. Ay, es como masticable. Ça, c'est le traditionnel avec la pistache. Pues muchas gracias por tu dulce explicación. Il n'y a pas de problème. Más que un mercadillo, parece un parque de atracciones. Sí, está todo combinado, está genial. Son como las ferias de Navidad. Al final, entre comida y comida, se nos ha hecho de noche en el mercado. Sí, pero no pasa nada porque París de noche iluminada es preciosa. ¿Vamos a subir a la noria? ¿Tienes piques? So hang your stockings and say your prayers, cause Santa Claus comes tonight. Es precioso, ¿eh? ¿Has visto? Está iluminado, que es maravilloso. Mira el Sacré-Cœur. Justo ahí detrás está el Louvre, con la pirámide, súper bien iluminado. Otro icono, ¿no?, de la ciudad. Por supuesto. ¿Por qué llaman a París la ciudad de las luces? Realmente es la ciudad de las luces por el siglo de las luces de Francia, por la época de la Ilustración, aunque ahora, por supuesto, se le conoce como ciudad de las luces por la iluminación de sus edificios durante la noche. Nos hemos desplazado al centro de la ciudad. Sí, estamos en el Boulevard Haussmann, donde están la Galerie Lafayette y Galerie Printemps. Y esta es una visita obligada siempre para Navidad para ver los escaparates. Cada escaparate tiene su propio título, como por ejemplo aquí la Bûche de Noël, que es el postre típico del día de Navidad. ¿Veis? Es como un brazo de gitano que es relleno con mermelada con chocolate, luego con el glaçage por encima, súper rico. Se los trabajan muchísimo, cada año cambian. Es una parada obligatoria de las familias que vivimos en París. Siempre traemos a nuestros hijos a ver estos escaparates. Tienen que alucinar tus hijos. Sí, se lo pasan genial. Luego volvemos a casa y hacen dibujos sobre lo que han visto. No sé, es como hacerles soñar. De hecho, el título de estos escaparates es La fábrica de sueños. Por fin conocemos a los que mejor se lo pasan con la Navidad. Aquí están. cómo me llamo. A ver. Los mequetrefes. Este es Milo, Leonardo, esta es Oriana y al fondo Alessio, mi marido. Hola. Ah, bueno, nos han dicho que eres italiano. Sí, soy italiano de Roma, disfrutando de los peques de la Navidad. Veo que les hablas en italiano. Sí, hablan español y hablan francés porque lo aprendí aquí en la escuela. Bonjour, ça va? Tu vas bien là? Oui, je vais bien à l'école. ¡Madre mía! Ahora nos vamos a vestir porque vamos a ir a buscar a los abuelos. ¿Ya vienen? ¿Cuánto me quieres? ¿Cuánto? A ver, fuerte, dame un abrazo fuerte. ¡Bienvenidos! ¡Feliz Navidad! ¿Qué os parece si dejáis las maletas y nos vamos a dar una vuelta todos juntos? Eso, nos parece genial. Vamos allá. ¿Cómo lleváis el hecho de que los nietos estén a unos kilómetros de distancia? Les echamos de menos. Intentamos venir lo máximo posible a verlo. Leo ha dado un tirón que lo veo enorme este viaje, ¿eh? Ha llegado el momento que tengo que ir a trabajar. Porque Alessio, tú eres cocinero, ¿verdad? Sí. Creo que de lo que sabe mucho es de tu pesto. Buah, es exquisito, es el mejor pesto que he comido nunca. En Francia se trabaja, se puede elegir una semana de Navidad, una semana de Nochevieja. Y ahora me toca quella de Navidad. ¿Quiere que me dan bacino? Venga, chao papá. ¡Mua! Hemos venido a una exposición en el Jardin des Plantes
que han hecho especial para París, simulando los globos, y son luces internas con alambres y tela, y cubiertos de tela. Pero ya veis qué preciosidad, vamos, qué gusto venir aquí. Es suave, ¿verdad? Me han contado que los niños de esta casa se portan súper bien. Y como aragonesas por el mundo ha ido a conocer a Papá Noel, me han traído unos regalos. ¿Un regalo para Reino? Y a ver. ¿Quién es Leonardo? Yo. ¡Bien! ¿Te ha traído Papá Noel un regalo?